esta nueva edición del Foro Económico que cambia de día. Nos pasamos al lunes y un lunes de manual. Estarán conmigo en eso. Ha vuelto el frío y ha caído el Racing ayer por la tarde. Así que vamos a intentar centrarnos en aspectos más constructivos en los que pensar. Por ejemplo, ¿qué les parecen los desafíos de la innovación tecnológica en España? Pues ese es precisamente el tema que va a tratar nuestro invitado de hoy, José Moisés Martín Carretero, economista y director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, al que damos ya la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Otro tema más que vamos a abordar en este espacio de diálogo, que es el Foro Económico, y van ya 94 ediciones que son posibles gracias a ¿quién? Lo repetimos siempre, al patrocinio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Unicaja Banco y el apoyo, por supuesto, de Bullón, EDP, el Grupo Nereo Hermanos y este espacio del Hotel Bahía. Pero de nada serviría lanzar esta bola de conocimientos, de experiencias, si no hubiera nadie al otro lado recibiendo el pase. Y ahí están todos ustedes y quienes nos siguen ya a través de la emisión en directo en la web del diario Montañés. Así que, gracias a todos. Uno de los objetivos del Plan Estratégico del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CDTI a partir de ahora, es generar una innovación responsable y con un mayor impacto positivo en la sociedad. Y eso, como dice nuestro invitado, no es una tarea sencilla. Por eso, desde la institución que dirige, están diseñando una hoja de ruta para aplicar un modelo de innovación que sea más sostenible, más responsable y sensible a las necesidades de la sociedad. Con más de 25 años de experiencia en el sector privado y también en el público, José Moisés Martín defiende que para pasar de una investigación básica a una innovación que genere prosperidad, hay que dar un salto. Europa y España necesitan dar un salto. ¿Cuál es la parte buena de este argumento? Pues que, como nos puso recientemente en la entrevista que le hizo nuestro compañero Héctor Ruiz, Cantabria está en el lugar adecuado para dar ese salto cualitativo. Y lo está, entre otros aspectos, por su parque científico, por las universidades y su labor, y por las grandes instalaciones científicas y tecnológicas con las que cuenta nuestra comunidad. Defiende el economista que tenemos un país con un gran potencial para las energías renovables y una base industrial necesaria, adecuada, para poder desarrollarlas. Y expone 4 puntos clave para conseguir una sociedad mejor. ¿Cuáles son? Un cambio en la política económica actual. Una tecnología que esté al servicio de los ciudadanos y no al revés. La lucha contra el cambio climático y una mentalidad empresarial que esté más orientada hacia su entorno. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, Martín Carretero ha cursado programas de posgrado en Finanzas, Análisis Económico o Estrategia Digital en centros como el IE Business School, la UNED, la Universidad Politécnica de Madrid, Harvard Kennedy School o la London School of Economics, entre otros. Es autor de numerosos informes y artículos sobre capital riesgo, política de innovación y economía digital y ha escrito España 2030, Gobernar el futuro y el futuro de la prosperidad. Y futuro va a ser una palabra que sin duda va a aparecer en su ponencia de hoy. Y por poner datos a esa prosperidad, en los últimos 4 años, Cantabria ha recibido unos 49 millones de euros desde el CDTI, una cantidad que a su juicio es relativamente modesta, así que quizá esta sea la ocasión perfecta para decirle qué tenemos que hacer para que deje de ser modesta y crezca un poco más. Puede que aquí esté la clave. Y cuando la actualidad pone en jaque todas las estructuras tecnológicas de un país, como vimos hace unas semanas con ese apagón inaudito, la labor de análisis y de investigación de entidades como el CDTI se vuelve más importante aún, se ve lo fundamental que es. Sin duda, sobre este tema saldrán preguntas y tanto estas como otras podrán hacerlas, como siempre, en los tarjetones que tienen en sus mesas. Lo del Racing creo que no nos lo va a poder arreglar, pero a partir de ahora tiene la palabra con la conferencia Desafíos de la Innovación Tecnológica en España, José Moisés Martín Carretero. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia, por supuesto al Diario Montañés por invitarme a este desayuno y también a la Delegación de Gobierno, buenos días, y al equipo también de Sodercan con el que venimos trabajando en los últimos años y que saben perfectamente que yo me siento particularmente vinculado, ¿no?,
a esta tierra por razones personales y históricas, ¿no? Y por lo tanto pues es para mí un placer estar aquí. Fue aquí también en Santander donde tuve la ocasión, gracias al Colegio de Economistas de Madrid, de Santander, de poder presentar este libro, España 2030, hace ahora ya casi 10 años, ¿no? Hace 10 años que lo presentamos, ¿no? Y es para mí muy interesante volver, ¿no?, a Santander. He vuelto muchas veces en diferentes ocasiones, pero volver para dar esta conferencia intentando explicar, o este desayuno, intentando explicar en qué momento estamos y hacia dónde debemos avanzar en materia de innovación, que justo era uno de los temas que trataba en el libro que presentamos, ¿no? Por lo tanto, el tiempo dirá y juzgará si lo que estoy haciendo pues, es coherente con lo que en aquel momento escribí, ¿no? Y, me gustaría explicar un poco dónde estamos ahora mismo como país. No tenemos mucho tiempo en realidad para tener esta discusión y cómo estamos avanzando en materia de innovación, ¿no? Y lo primero que tendría que decir es que si uno mira las cifras macroeconómicas de nuestro país a fecha de hoy, mira la coyuntura, mira el momento en el que estamos, probablemente, yo creo que habrá pocas dudas sobre esto, estamos en un buen momento económico. Estamos en un buen momento económico. España está creciendo más que la media de la Unión Europea, estamos generando empleo. Una cosa que los economistas, para nosotros será cierto tabú o una máxima, una constante en nuestra economía se ha roto, ¿no? Que es que estamos creciendo sin generar déficit exterior. Y esto es algo sorprendente, ¿no? Porque históricamente España, cuando crecía mucho, lo que hacía es que el déficit comercial, teníamos déficit comercial, ¿no? Ahora estamos con superávit comercial y creciendo, ¿no? Es una circunstancia nueva que habla de un cambio de modelo productivo, de alguna manera. Estamos creciendo y exportando a la vez, ¿no? Y esto es algo importante en un contexto en el cual, si todo se cumple este año, España va a cumplirlos, va a estar por encima, va a estar mejor, va a cumplir sus objetivos de déficit público y con una reducción de deuda que, todavía es muy alta por el tema de lo que se generó en la pandemia, pero que está reduciéndose a un ritmo interesante. Entonces, podemos decir esto es la coyuntura económica de nuestro país, máxima si vemos la situación en la que estamos, pues tendremos que decir que es razonablemente positiva. No voy a decir que sea increíble, pero tampoco es. Estamos razonablemente bien y estamos mejor que la media de la Unión Europea, ¿no? Pero tenemos desafíos importantes a largo plazo. Tenemos importantes desafíos a largo plazo, ¿no? Y el primer desafío que tenemos, y quiero empezar por ahí porque tiene mucho que ver con lo que voy a hablar durante toda la sesión, es la productividad. Pese a nuestra situación de crecimiento económico, de mejora del empleo, de mejora de las cuentas públicas, de mejora de nuestro saldo exterior y de mantenimiento de un saldo positivo exterior, la productividad sigue siendo nuestro gran desafío. La productividad es la que define cómo vamos a crecer a largo plazo. La productividad es la que va a asegurar o no que tengamos financiación suficiente para las pensiones, para el Estado social, para seguir invirtiendo en infraestructuras. Por lo tanto, la productividad es un elemento absolutamente esencial si queremos mirar a largo plazo. ¿Y cómo podemos mejorar la productividad de nuestro país? Hay múltiples funciones y múltiples actuaciones. Unas tienen que ver con la regulación que se da en el mercado, con el tamaño de las empresas, con el mercado laboral, en fin, hay muchos elementos. Pero hay un elemento en el que el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, aunque depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene un papel fundamental, que es en el ámbito de la innovación tecnológica. Hoy sabemos que el crecimiento económico de un país, la productividad a largo plazo, las perspectivas de crecimiento dependen en gran medida de la innovación y del progreso técnico y tecnológico. Y lo cierto está en que, aunque España está creciendo positivamente y estamos avanzando y estamos, como decía, en un buen momento económico, subsisten estos retos a largo plazo. Subsiste el reto de la tecnología, subsiste el reto de la inversión en innovación y en una mejora de nuestras capacidades productivas para mejorar más productividad. Y desde ese punto de vista es que estamos abordando toda la estrategia de puesta en marcha de este nuevo modelo productivo, este nuevo modelo productivo que queremos relanzar y que, de alguna manera viene apoyado sin ningún género de dudas por lo que han sido los resultados o están siendo los resultados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al cual me voy a referir ahora en algunos datos que pueden ser relevantes, ¿no? En primer lugar, como saben, España peleamos y conseguimos tener este fondo que ha supuesto una diferencia notable entre la crisis del COVID y la crisis financiera del 2008, ¿no? En el año 2008 la idea era disciplina fiscal, era
digamos, austeridad, era que cada palo aguante su vela, y entonces si tú estás en un país endeudado y con déficit y en crecimiento negativo, pues es tu responsabilidad porque has vivido por encima de tus posibilidades, y eso supuso que la Unión Europea, en su conjunto, la eurozona, tardase cerca de 10 años en recuperar su nivel de actividad económica. Sin embargo, en el año 2020, con la puesta en marcha de la nueva estrategia de respuesta a la crisis, que fue el mecanismo de recuperación y resiliencia, se hizo todo aquello, o una gran parte de lo que pudimos hacer en 2012 o 2011 y no se pudo hacer a nivel de la Unión Europea, como es la mutualización de deuda, emitir eurobonos, establecer mecanismos de solidaridad y establecer un plan de inversión lo suficientemente ambicioso como para relanzar la actividad económica. Lo cierto está en que la actividad económica de la eurozona se recuperó en apenas un año y medio, ¿no? Enseguida estábamos al mismo nivel que estábamos antes de la crisis del COVID, ¿no? Por lo tanto, haya habido un avance, un salto importante en cómo hemos abordado esta crisis, y ahí la responsabilidad que teníamos como país, y me voy a referir a ello, la responsabilidad que teníamos como país era ver si utilizábamos este dinero bien. En aquel momento yo todavía no era director del CEDETI cuando se puso en marcha el plan, pero uno de los miedos, y lo expreso aquí porque creo que es relevante señalarlo así, uno de los miedos que teníamos era decir, oye, ¿qué puede pasar con el plan? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar con el plan de recuperación? Pues lo peor que nos puede pasar con el plan de recuperación es que lo ejecutemos, porque lo vamos a ejecutar, y que no pase nada, que no haya ningún tipo de transformación en nuestro país. Eso hubiera sido dramático, porque eso significa que hubiéramos invertido decenas de miles de millones de euros en no hacer nada, ¿no? Afortunadamente, estas no son las circunstancias en las que estamos. Hoy en día, el crecimiento económico de nuestro país, que ha sido impulsado, no ya tanto, ¿no?, pero en los últimos años por el plan de recuperación y resiliencia, ha llevado a algunas cosas que me parecen relevantes compartir con todos ustedes aquí hoy. España ha mejorado 5 puestos en el ranking de economías digitales de la Unión Europea. Estamos en el puesto 12, ahora estamos en el puesto 8 o 7. Hemos avanzado en infraestructuras, en adopción, con las pequeñas y medianas empresas, aunque a ellas me referiré más adelante, ¿no? Hemos crecido ahí. España, por primera vez en su historia, está por encima de la media de la Unión Europea, esto les va a sorprender, en financiación a la I+D empresarial. Estamos por encima de la media de la Unión Europea. España es el segundo país que más dinero ha destinado del mecanismo de recuperación y resiliencia a financiación de la I+D, ¿no? Por lo tanto, hemos puesto ahí una gran parte del dinero que nos ha llegado, se ha utilizado no esta vez para infraestructuras, no esta vez para, digamos, ladrillo, sino que se ha puesto en I+D, se ha puesto en tecnología, en innovación, y está dando resultados. El empleo tecnológico en nuestro país está creciendo al doble de velocidad, al doble de ritmo que la tasa de empleo general. Estamos generando empleo de más calidad y en sectores más avanzados, ¿no? Por lo tanto, yo diría, estos son algunos de los datos que podríamos señalar. Podríamos señalar también el dato en materia de emprendimiento tecnológico. España es el segundo ecosistema europeo que más crece, junto con Noruega. Ahora mismo somos el séptimo país europeo como ecosistema de innovación en startups, que es una situación que hace 10 años no hubiéramos soñado, nos hubiera parecido absolutamente increíble. España era un país que venía a estar muy retrasado en el ámbito del capital riesgo y de las startups. Y hoy somos uno de los países, el ecosistema que más rápido crece y uno de los países punteros a nivel de la Unión Europea. Quiero trasladar esto porque a veces nos da la sensación de que los cambios, ¿no?, se van acumulando, van siendo muy pequeños, no nos vamos dando cuenta en el día a día, también pues, por los debates y la actualidad en la que estamos envueltos, pero se están produciendo cambios estructurales y transformadores en nuestra economía y en nuestra sociedad que avanzan en una dirección esperanzadora. Es decir, estamos poniendo las bases para esto, ¿no? Estando aquí en Cantabria, además sé que una empresa cántabra tiene una participación muy especial y muy relevante en todo esto, me gustaría señalar cosas pues que digamos, no están en la opinión pública, ¿no? No sé si saben lo que es el CERN, el acelerador de partículas que hay en Ginebra, entre Ginebra y Francia, ¿no?, este gran acelerador de partículas que tenemos allí, que es del Consejo Europeo de Investigación Nuclear. Bueno, pues es la mayor infraestructura tecnológica del mundo, con muchísima diferencia sobre todas las demás, ¿no? Es un anillo que tiene 27 kilómetros, ahora se está pensando en hacerlo todavía más grande, que es donde se encontró, digamos, se identificó el bosón de Higgs y donde se testan todas las teorías de física de partículas, ¿no?
Allí se creó la web, se creó digamos, el lenguaje del HTML y todo lo que es todo el sistema del World Wide Web se creó allí, lo creó un científico de allí del CERN, o sea, todos lo conocemos, ¿no? Lo que no sabemos todos, por ejemplo, es que España es el segundo proveedor tecnológico del CERN. Eso es una cosa que no se sabe, no está en los periódicos, no está en los medios, ¿no? Que somos el segundo proveedor tecnológico del CERN. Que en el ITER, en el reactor nuclear, en el reactor de fusión nuclear, que estamos trabajando, es una gran iniciativa internacional para proveer de la tecnología y de la energía del futuro, España es el tercer proveedor de tecnología. Bueno, yo creo que esto son cosas que deberíamos, hombre, no levantarse por la mañana y decir, me levanto y digo, buenos días, vivo en el país que está proveyendo de tecnología a las grandes infraestructuras del futuro, pero creo que merece la pena que lo tengamos en cuenta. Creo que merece la pena que tengamos en cuenta que nuestro país está avanzando en la dirección correcta en cuanto a materia de innovación y tecnología se refiere, ¿no? Y venimos de muy atrás. Esto es una cuestión histórica. Yo me acuerdo cuando esto lo conté el día de mi presentación en el CETI, cuando yo tenía 10, 11 años, ¿no? Pues yo leía el Muy Interesante y allí todo lo que pasaba en el Muy Interesante, nada pasaba en nuestro país, todo pasaba fuera, ¿no? Toda la tecnología, todos los inventos, todos los grandes debates se producían fuera. Hoy no, hoy se producen, hoy estamos en esos debates. Hoy tenemos infraestructuras como el IFMIS Dones, que hoy va a poner su primera piedra en Granada, que es un reactor nuclear de prueba para fusión nuclear, que va a estar en la frontera del conocimiento internacional. Por lo tanto, estamos avanzando en la dirección correcta, ¿no? Sin embargo, tenemos desafíos importantes, porque todo esto está muy bien en términos de capacidades científicas y tecnológicas, pero tenemos un problema, un desafío muy importante, que es que toda esa capacidad tecnológica, a fecha de hoy, no hemos sido capaces de llevarla plenamente a mercado. Tenemos grandes capacidades tecnológicas, tenemos grandes capacidades científicas, tenemos empresas de la industria de la ciencia, insisto, aquí en Cantabria hay algunas, digamos, muy competitivas a nivel internacional, pero el conjunto de la economía todavía le queda dar ese salto de calidad del que hablábamos antes, ¿no? ¿Y dónde se produce ese salto de calidad? Ese salto de calidad, de manera sorprendente, porque si me hubieran preguntado hace 5 años, hablando en esta misma, no en esta sesión, pero en otra parecida, pues yo les hubiera dicho, lo que hay que hacer es que el sector público invierta más en I+D. Pero fíjense que lo que nos estamos encontrando es que a fecha de hoy, como les decía, la ayuda pública a la innovación empresarial no solamente está en máximos históricos, sino que está por encima de la media de la Unión Europea. Hoy en día España dedica más dinero a la innovación empresarial, a la financiación pública, que éramos Sodercan, CEDETI y otras entidades, está por encima de la media de la Unión Europea. Y sin embargo, la innovación empresarial permanece constante y casi a la mitad de la media europea. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un problema que no es solamente financiación. Si podemos poner más financiación, podemos meter gasolina de más octanos, podemos poner depósitos más grandes, pero si el motor del coche no tiene potencia, no va a tirar. Y es decir, al final tenemos un problema de cómo hacemos que nuestro tejido empresarial sea más innovador, innove más, arriesgue más, trabaje más en esta dirección. Y este es el gran desafío que tenemos ahora, porque no se trata solamente de poner más dinero, o decir, bueno, pues que el dinero de las subvenciones, el otro día también discutíamos, el dinero de las subvenciones es malo, tenemos que poner incentivos fiscales. La mitad de ese apoyo, más de la mitad del apoyo que les estoy diciendo son incentivos fiscales. Hablamos de incentivos fiscales, más de la mitad del apoyo que España ofrece, que el Gobierno español, la Administración General del Estado y las administraciones públicas ofrecen a las empresas para hacer innovación, más de la mitad son deducciones fiscales a la I+D. Por tanto, nos encontramos en un sistema en el que tenemos la financiación por encima de la media de la Unión Europea, pero las empresas siguen sin innovar. Y esto es un gran desafío. Y yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿cómo podemos resolver ese desafío en materia de mejorar la innovación y la competitividad de nuestras empresas, cuando sabemos que, y esto es lo más dramático, porque si fuera cuestión de dinero, si fuera solo cuestión de dinero, pues sería cuestión de poner más dinero. Pero ¿qué pasa si por más dinero que pongas no mejora la innovación? Y esto también es un problema, porque muchas veces si pones más dinero del que toca poner, pues al final lo que está generando es una red de gente que vive de las subvenciones, etcétera, ¿no? Ya sabemos un poco cómo va esto, ¿no? Lo que necesitamos es activar
a una gran parte de nuestro sector empresarial para que empiece a innovar, y entonces ahí sí que entra digamos, la capacidad de financiar y de apoyar desde el sector público. Pero claro, ¿cómo hacemos esa activación? Esto es un desafío importante, porque uno no se levanta por la mañana, si uno es empresario, entiendo que aquí muchos de ustedes lo son, uno no se levanta por la mañana y dice, hoy me siento innovador. Esto no lo hace nadie. Normalmente cuando nos levantamos por la mañana pues no estamos pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir a comer ahí al sardinero o me pongo a innovar? Pues no es así como funciona. No es una cosa de un día para otro, sino que es un proceso donde se incorporan elementos, muchos de ellos que nos resultan muy difíciles de gestionar porque son intangibles, como puede ser la confianza en el futuro. Si uno no tiene confianza en el futuro, si uno no tiene una visión de futuro para su empresa y para la economía del país en el que vive, es muy difícil que quiera innovar. La confianza en el futuro. El capital humano. Hablábamos de que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros teléfonos móviles potencia de cálculo que es muy superior a los superordenadores de los años 80. Muy superior. Con los superordenadores de los años 80 se hacían cálculos científicos, nosotros estamos mandándonos 280 caracteres, con capacidad, una capacidad de cálculo que es equivalente o superior a esos cálculos. Por lo tanto, la tecnología no lo es todo, también el capital humano cuenta. También cuenta el capital gerencial, es decir, la vocación, el conocimiento, la capacidad de asumir riesgos, de calcularlos adecuadamente y de compartirlos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí entenderíamos razonable que comprar un billete de lotería si ese billete de lotería nos fuera a tocar la mitad de las veces, ¿no? Imagínense que la lotería de Navidad nos tocara la mitad de las veces, pues probablemente compraríamos ese billete, ¿no? Es lo que pasa con la innovación. En los datos que tenemos en el CETI es que más de la mitad de las empresas que innovan mejoran sus rendimientos comerciales. Más de la mitad de las empresas que reciben financiación del CETI mejoran sus rendimientos comerciales. Pero claro, eso significa que el sector empresarial tiene que conocerlo, tiene que verlo, tiene que entenderlo y tiene que asimilarlo. Y eso significa también formar a nuestros equipos directivos, formar a nuestras cúpulas directivas para que asuman esos riesgos, para que entiendan el entorno en el que estamos y avancemos. Por lo tanto, tenemos la confianza en el futuro, tenemos el capital humano, tenemos el capital gerencial, elementos todos importantes, todos muy intangibles, ¿eh? Son muy difíciles de cuantificar, ¿no? Y tenemos un cuarto elemento al que me gustaría digamos, pensar un poquito más, ¿no? Que es que nadie innova solo. O sea, la etapa en la cual uno estaba en un garaje, ¿no? Esto que nos han contado, este mito del inventor que estaba en un garaje y entonces pues de repente se saca Microsoft, ¿no? O saca Apple, etcétera. Eso no existe en realidad, eso es un mito. Eso pasa muy pocas veces. La mayoría de las veces la innovación es un proceso colectivo, es un proceso social, es un proceso donde intervienen diferentes actores. Y por lo tanto, esta visión de ecosistema que acompaña a las empresas es absolutamente esencial si queremos desarrollar una economía y una sociedad más innovadora. Por lo tanto, estos son los actores, estos son los factores en los cuales debemos incidir si queremos desarrollar una sociedad y una economía innovadora. Y estamos en un momento en el que es absoluto, luego me referiré a ello más despacio, pero estamos en un momento particularmente relevante para esto, ¿no? En los años 50, a finales de los años 50, pasó una cosa en Estados Unidos que fue un shock para todos los norteamericanos, ¿no? Que es que la Unión Soviética anunció que había lanzado un satélite artificial que les pasaba por encima de la cabeza. El Sputnik le estaba pasando por encima de la cabeza a todos los americanos. Y eso fue lo que se conoce como el momento Sputnik. Dijeron, ostras, estamos perdiendo la carrera tecnológica, estamos perdiendo el liderazgo tecnológico. Y supuso un revulsivo para Estados Unidos. Se creó DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa, se impulsó la NASA, se creó el programa Apolo y Estados Unidos recuperó el liderazgo tecnológico, pero lo había perdido. Nosotros en la Unión Europea estamos ahora mismo viviendo nuestro propio momento Sputnik. Nuestro momento Sputnik lo voy a hacer muy gráficamente. No es un satélite que pasa por encima de nuestras cabezas, y en particularmente en nuestro país, por lo que voy a decir. Nuestro momento Sputnik no es un Sputnik, nuestro momento es un momento del coche eléctrico chino que va por nuestras carreteras. Ese coche eléctrico chino que va por nuestras carreteras es nuestro momento Sputnik. Es el momento en el cual hemos dicho, ostras, que estamos perdiendo la capacidad y el liderazgo de producir en uno de los sectores, el automovilístico,
que es absolutamente esencial para la economía europea. Ostras, que en materia de digitalización no tenemos ningún gigante digital que merezca la pena. Ostras, que la defensa de Ucrania está dependiendo de una empresa norteamericana. Estamos perdiendo la capacidad, esta autonomía estratégica de la que hablamos ahora, se basa en este momento Sputnik, que también han reflejado el informe Letta, el informe Draghi, y más centrado, que entiendo que ustedes no lo van a conocer porque estamos centrados en I+D, el informe Eitor, que nos están diciendo que Europa está perdiendo pie en esa carrera tecnológica. Habría mucho que decir sobre ello, pero el mensaje es claro. Europa está perdiendo pie en esa carrera tecnológica, por lo tanto tenemos que reactivar nuestras capacidades productivas, nuestras capacidades tecnológicas para avanzar. ¿Y cómo lo queremos hacer? Bueno, pues lo queremos hacer, al menos desde los planes del Gobierno de España, y en buena medida me voy a referir a ellos, a los planes del CDTI, lo queremos hacer con una aproximación integrada, ¿no? Esa aproximación integrada parte de diferentes enfoques, ¿no? En primer lugar, como decíamos, la constatación de que la financiación en sí misma no lo es todo. Es importante, por supuesto, la financiación de la I+D, pero no lo es todo. Tenemos que pensar en cómo rediseñamos esa financiación. Y para ello, en el CDTI al menos, hemos puesto en marcha una serie de principios que queremos que guíen nuestra intervención. El primero de ellos es la previsibilidad. Y esto es muy importante. Les voy a contar una cosa que no sé si saben, pero se la voy a contar y así ya la saben. La mayoría de los sistemas de I+D de nuestro país, de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, están saturados. Están saturados. O sea, no pueden asumir más proyectos. Les cuesta mucho asumir más proyectos. Y van a decir, ¿por qué? Y seguramente ustedes me darán la razón. Porque si no sé si el año que viene voy a tener financiación para sostener mi I+D, pues a mí me va a costar mucho, voy a pensarme mucho si amplío mis capacidades de I+D. Ahora hemos tenido unos años muy positivos con el mecanismo de recuperación y resiliencia, pero no sabemos cómo va a ser el futuro. Y lo que está ocurriendo es que muchas empresas que están dejando ahora mismo ya no de invertir en I+D, pero no de crecer en esa inversión en I+D, porque no saben qué va a pasar en el futuro, no saben cuál va a ser el seguimiento. Bueno, lo que queremos hacer desde CDTI es garantizar previsibilidad en esos fondos. Y a fecha de hoy podemos decir que el CDTI está en condiciones de ofrecer en 2026, 2027 y en buena medida también en 2025 más financiación de la que se ofrecía con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Nuestro plan, el plan que hemos puesto en marcha, nos va a permitir mantener unos niveles de financiación que están por encima de los establecidos con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Vamos a poder absorber, a través de una determinada combinación, vamos a poder absorber el impacto de la caída del plan de recuperación y vamos a poder seguir manteniendo una línea de financiación clara. Donde además lo que hemos hecho es calendarizar esa línea y a fecha de hoy las empresas, entiendo que también las empresas de Cantabria, saben cuándo va a salir cada una de las convocatorias en el año 25, en el año 26 y en el año 27. Ya sabemos, si quieren ustedes planificar su I+D, ya están pintadas en nuestro plan estratégico todas las líneas de financiación a las que van a tener acceso. Previsibilidad, que da confianza, que nos permite pensar en el largo plazo. Primer elemento. Segundo elemento que me gustaría señalar, inclusividad. Nos encontramos con que hay muchísimas empresas que no se acercan a las líneas de I+D, pues porque consideran que es muy complicado, porque no tienen las capacidades instaladas, porque no lo ven claro, porque es un riesgo, porque es un lío hacer la documentación, porque si sale mal, etcétera, ¿no? Bueno, me consta, y aquí quiero también señalar los esfuerzos que está desarrollando Sodercan en ese sentido, que aquí en Cantabria se están haciendo esfuerzos específicos para incentivar a las empresas a que presenten sus proyectos, ¿no? Y además, ahí estuvimos hablando hace unos meses sobre ello. A nivel del CDTI, a nivel de la Administración General del Estado, del Gobierno de España, lo que vamos a hacer es poner en marcha una cosa que vamos a llamar mi primer proyecto con el CDTI, que es aquellas empresas que nunca hayan venido al CDTI podrán recibir financiación con un concept paper, con 2 páginas. Si las 2 páginas son aprobadas, vamos a financiar la preparación del proyecto, lo cual significa que no va a haber barreras de entrada, que cualquier empresa que esté mínimamente interesada va a poder presentar su propuesta y si es aceptada le vamos a financiar la posibilidad de desarrollar
toda la propuesta, incluso desde el punto de vista de la conceptualización, ¿no? Por lo tanto, la inclusividad, la apertura a que participen en el CEDETI aquellas empresas que no venían participando. Tercer elemento que me gustaría señalar como marco de nuestra financiación, el codiseño y la participación. Porque ustedes pensarán, bueno, en el CEDETI probablemente se encuentre lo que sea el equipo humano en materia tecnológica más potente de nuestro país. Gente que lleva 30, 35 años trabajando en tecnología empresarial, que conocen prácticamente la historia de cada una de las empresas tecnológicas de nuestro país, etcétera. Pues yo les voy a decir que no lo saben todo. No lo saben todo. Son los mejores y no lo saben todo. Si queremos hacer unas líneas que de verdad estén adaptadas a la realidad de las empresas, necesitamos trabajar con las empresas en ese diseño. Necesitamos que las empresas participen con nosotros en el diseño de las propuestas. Y es lo que estamos haciendo. Este año el CEDETI puso en marcha su orden de bases, hicimos una orden de bases con todas las líneas de financiación que tenemos y la pusimos en consulta pública para que las empresas, y de hecho muchas empresas y asociaciones empresariales, nos hicieron comentarios. Oiga, esta convocatoria estaría bien que lo hicieseis así. Nos gustaría que la convocatoria de emisiones, que es una de nuestras convocatorias, las microempresas pudieran liderar consorcios, que esto no lo permitís antes. Oye, nos gustaría que los consorcios fueran de 5 empresas o de 3. Nos gustaría que el tamaño de los proyectos fuera así o asá. En fin, buscar la manera en la cual las empresas puedan colaborar y podamos construir esos mecanismos de participación en la financiación. Es decir, la financiación que saca el CEDETI no son, digamos, ideas que tenemos dentro del CEDETI, sino que están testadas y están compartidas y están trabajadas con las principales asociaciones sectoriales y clústeres de nuestro país. ¿Con qué objetivo? Precisamente con el objetivo de adecuar esa financiación a las necesidades de las empresas, ¿no? Y el cuarto principio es el de la flexibilidad. Es muy difícil en una administración pública, y esto, a ver cómo lo digo. Cuando uno está en una administración pública, suele decir que el ciudadano está en el centro del esfuerzo, ¿no? Toda la política pública se construye alrededor de los ciudadanos. Pero yo les voy a contar un secreto aquí, ahora que estamos en confianza. Eso no es verdad. Quien manda en un procedimiento público no son los ciudadanos. Quien manda en un procedimiento público es el derecho administrativo. Esto es así. Quien manda, quien rige es el derecho administrativo. Y claro, hablar de derecho administrativo, que lo que busca es previsibilidad, seguridad jurídica, que esté todo muy claro, que esté todo muy ordenado, etcétera. En un ámbito en el que estamos hablando de innovación, de disrupción, de intangibles, de inmateriales, de riesgo, es que eso no casa bien, no casa bien. Afortunadamente, en el CEDETI tenemos herramientas que no están sometidas estrictamente al derecho administrativo. Las ayudas parcialmente reembolsables que damos o las inversiones en capital están sometidas lógicamente al control público, pero se basan en derecho privado. Y esto nos permite tener unos grados de flexibilidad muy importantes. El año pasado flexibilizamos nuestras políticas de capital riesgo. El CEDETI tiene una partida, una de nuestras líneas de financiación es el capital riesgo. Y el año pasado flexibilizamos esa partida de capital riesgo. El efecto que provocó en el mercado del venture capital en nuestro país fue tal que ha sido considerado como algo incluso notable, algo digno de mención. Se multiplicaron por 10 las inversiones que desarrollaba el CEDETI. O sea, en el año 2023 el CEDETI invirtió en capital riesgo en torno a 120, 130 millones de euros y el año pasado invertimos 1.690 millones de euros. Se multiplicó por 10 la capacidad de financiación del CEDETI. De tal manera que con estas medidas, el año pasado el CEDETI multiplicó por 2 toda la financiación que dio a la innovación empresarial. La media del CEDETI de los últimos años eran 1.200, 1.300 millones de euros. El año pasado, al final, la financiación que hemos movilizado está por encima de los 2.500 millones de euros. Solamente flexibilizando las condiciones de participación. Las queremos todavía flexibilizar más. ¿En qué sentido? Hemos eliminado o hemos elevado los mínimos, los topes máximos para que el CEDETI avale a las empresas. Una empresa que se presenta al CEDETI para un préstamo y que necesita un aval, muchos de esos avales el propio CEDETI se los da. Nosotros tenemos un fondo de garantías que da esos avales. Bueno, pues hemos elevado el tope para poder asumir más riesgo, para que las empresas no tengan tantos problemas a la hora de conseguir avales para trabajar con el CEDETI.
Hemos establecido una línea de actuación que a mí me parece un desafío y me parece importante señalarla, que es, si tú presentas un proyecto al CDTI en alguna de las líneas y está bien valorado, pero no hay financiación, porque ya se acabó la financiación, porque se presentan muchos proyectos, automáticamente ese proyecto va a recibir otra propuesta de financiación del CDTI. Vamos a funcionar como ventanilla única. Se va a presentar el proyecto una vez. Y una vez que se presente, el CDTI te va a hacer propuestas de financiación a ver si te encaja. Esto significa que ningún proyecto con la calidad suficiente se va a quedar sin recibir financiación de la Administración General del Estado o del Gobierno de España, sin tener una propuesta de financiación. Y esto flexibiliza mucho las condiciones. Aquellos de los que están aquí, que ya han presentado proyectos, saben que a veces te presentas una convocatoria y si te tumban, pues tienes que pensar en que la vas a presentar a la siguiente. Ya no, esto en el CDTI ya no va a ocurrir. Te presentas un proyecto y si ese proyecto está bien valorado, lógicamente, pero no hay financiación en esa línea, automáticamente lo vamos a pasar a la siguiente línea más adecuada, para asegurar que todos los esfuerzos que desarrollamos en nuestro país se ponen en marcha. Por lo tanto, en materia de financiación, esta es la línea que queremos seguir: previsibilidad, participación, inclusividad y flexibilidad. Pero no es lo único que tenemos que hacer para mejorar nuestro sistema de innovación. Tener esta financiación suficiente, adecuada, correcta, está muy bien, pero necesitamos otros elementos, ¿no? Y algunos de los elementos que necesitamos, como decíamos antes, es trabajar con el conjunto del ecosistema. Y esto va a ser muy importante, está siendo muy importante ahora mismo. Le voy a decir una cosa que es un desafío que tenemos como país. Recurrentemente la Unión Europea nos dice que nuestro sistema de innovación, todos los años, nuestro sistema de innovación necesita una mejor coordinación entre las actividades que se desarrollan desde la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Es recurrente. Queremos mejorar ese nivel de coordinación. Estamos trabajando con las comunidades autónomas para mejorar nuestro nivel de coordinación. Mi presencia en Santander hoy es que mañana vamos a tener una reunión de coordinación, auspiciada también, lógicamente, por el Gobierno de Cantabria. Vamos a tener una reunión de coordinación con todas las comunidades autónomas para mejorar nuestra coordinación, nuestra complementariedad entre los diferentes ecosistemas, donde incorporamos a muchos actores. No solamente son las comunidades autónomas o los gobiernos regionales, sino que también son los centros tecnológicos, los parques científicos y técnicos, las universidades, las consultoras, los centros de emprendimiento, los centros especiales los centros europeos de empresas e innovación, los CEIN. Todos estos elementos forman parte del ecosistema que queremos reforzar. Y vamos a hacer una cosa, que es que si queremos que las empresas empiecen a innovar, necesitamos que ese ecosistema funcione, que esté activo, que esté con capacidades. Y vamos a apoyar también las capacidades de ese ecosistema, a través de apoyo a los centros tecnológicos, de la red Cervera, a través de apoyo a los parques científicos y tecnológicos, a través de apoyos a los centros de emprendimiento, a las universidades, a los programas de transferencia, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos otro desafío, que es en el ámbito de los ecosistemas. ¿Cómo construimos ese ecosistema territorial? ¿Cómo fortalecemos ese ecosistema territorial para que las empresas que quieran innovar se acerquen a ese ecosistema y se genere esta innovación? Y otro de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país es la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento. España está entre los 10, 15 primeros países a nivel mundial en producción científica. Los que somos de mi generación sabemos lo que eso significa, bueno, y aquí casi todos. Si pensamos un poco, sabemos lo que significa esto. Lo voy a volver a repetir, porque es como lo del ITER o como lo del CERN, ¿no? Pero si hace 40 años, cuando la mayoría de nosotros estábamos estudiando, algunos no, pero la mayoría estábamos estudiando, nos hubieran dicho que España iba a estar entre los 10 o 12 primeros productores o primeras potencias de producción científica, pues hubiéramos dicho, hombre, será en humanidades, ¿no? Será en filología, en latín, en literatura, ¿no? No, estoy hablando de biotecnología, estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando de tecnologías, de materiales, estoy hablando de tecnología energética. Entre los 10, 12 países del mundo, mejores del mundo en materia de producción científica. Es un logro como país. Sin embargo, no estamos siendo capaces de llevar esto al mercado. Nos está costando mucho llevar esto al mercado. ¿Por qué? Bueno, pues ahí tenemos diferentes desafíos. En primer lugar, tenemos unos incentivos en nuestro sistema de investigación que promueven la investigación y no la transferencia. Esto es así. No sé si aquí, entiendo que aquí hay
académicos, catedráticos de universidad probablemente, saben perfectamente que un sexenio de investigación vale más que 1000 sexenios de transferencia. Eso es así. Aun cuando existía. Entonces, pues esto lo dice todo. Un catedrático lo que quiere es investigar. Un profesor universitario sabe que si quiere llegar a ser catedrático, no va a llegar a ser catedrático tras la transferencia. Entonces, eso significa que no tenemos incentivos para la transferencia. Tenemos muy pocos incentivos para la transferencia. Pero esto es solamente uno de los sistemas. Otro de los problemas que tenemos es que no tenemos una financiación adecuada para esa transferencia. Si un investigador en nuestro país tiene una solución, por ejemplo, para una solución molecular o una solución basada digamos, en el CRISPR, por ejemplo, manipulación genética, o en edición genética, en la lucha contra el cáncer, si quiere ponerlo en marcha, si quiere llevarlo al mercado y va a hablar con un inversor, lo primero que le va a decir el inversor es: fenomenal, a mí esto me parece muy bien. Ven dentro de 5 años, cuando tu empresa esté montada, cuando tengas el equipo, cuando tengas a la gente, cuando empieces a tener ventas, cuando tengas oportunidades de mercado, ¿no? Y ese hueco entre la investigación básica y el tener una empresa que pueda responder al mercado, a fecha de hoy en España lo cubre muy poca gente. Se habla, venimos del mundo del emprendimiento, hablamos de esto de los family, friends and fools, ¿no? La familia, los amigos y los locos, ¿no? Family, friends and fools. Que eso para poner una empresa de e-commerce está muy bien. Pero si quieres poner una biotecnológica, o tienes unos padres multimillonarios, o tienes unos amigos multimillonarios, o conoces locos multimillonarios, o no vas a poner tu empresa biotecnológica, porque una biotecnológica quema cientos de millones de euros antes de dar beneficio. Y nadie, en su sano juicio, va a invertir en una empresa que no sabe si va a tener resultado dentro de 10 o 15 años. Y esto es un problema muy serio que tenemos en nuestro país, relacionado con las tecnologías profundas, con la tecnología vinculada a la ciencia. Estamos avanzando en ello. Vamos a poner el viernes pasado presentamos un instrumento que se dirige específicamente a ese sector, a apoyar a investigadores e investigadoras para que puedan poner en marcha sus proyectos empresariales. Los montos que hemos puesto en marcha yo creo que serán suficientes para la tarea que tenemos que desarrollar. Hemos firmado con el Fondo Europeo de Inversiones 350 millones de euros de financiación para este tipo de proyectos y, de alguna manera, facilitar que la investigación académica, que la investigación científica se convierta en empresas. Y termino con un último elemento que nos parece esencial. Hemos hablado de financiación, hemos hablado de ecosistema, hemos hablado de transferencia, de cómo podemos estructurar esto. Termino con un último elemento que me parece muy importante y que creo que es un deber para con la sociedad. Si uno mira las encuestas de Cotec, la Fundación Española para la Innovación, que es una fundación público-privada, presidida por Su Majestad el Rey, pero donde están muchas empresas, grandes empresas y actores públicos y privados, ¿no? Se hace una encuesta todos los años sobre confianza en la innovación, ¿no? La confianza de la opinión pública en la innovación en nuestro país ha bajado 14 puntos en los últimos 5 años. Eso no es ruido estadístico, es una tendencia y es muy grave. Porque termino por donde empezaba. No se puede hacer innovación en un país que ha perdido la confianza en el futuro. Si no tenemos confianza en el futuro, si lo que tenemos es miedo cuando miramos al futuro, si la opinión pública, si la sociedad, cuando mira al futuro, lo que percibe es miedo, es desazón, es incertidumbre, es muy difícil innovar ahí, porque la innovación se basa en la confianza en que vas a mejorar las cosas. Nadie innova para empeorarlas, las innovas para mejorarlas. Por lo tanto, la confianza en el futuro es absolutamente esencial. Y creemos que es una responsabilidad compartida de todo el ecosistema de innovación, y yo diría que del ecosistema empresarial también, que demanda mucha certidumbre y demanda mucha seguridad, también proporcionar certidumbre y seguridad. Y explicar a la opinión pública los resultados de lo que estamos haciendo. Y tener la capacidad de llegar a la opinión pública y a la sociedad y decir: oiga, es que con los impuestos que usted paga, España se ha posicionado como segundo país proveedor de tecnologías en el CERN. España es el tercer país en proveedor de tecnologías en el ITER. España es el tercer país en retornos del programa marco de la Unión Europea. Somos el tercer país que más dinero recibimos de la Unión Europea en materia de I+D. Esto significa que somos competitivos a nivel europeo. Somos el tercer país. O
somos competitivos. Somos el primer país liderando consorcios del programa marco de la Unión Europea. Además, sabemos organizar los consorcios. Somos el ecosistema que más rápidamente está creciendo en materia de startups. Por lo tanto, hay elementos suficientes como para trasladar un mensaje de esperanza en el futuro de nuestro país. Hay elementos suficientes para hacerlo. Y queremos activar esos elementos a través de transparencia, a través de generación de información, a través de la generación de datos, a través de la sensibilización sobre la importancia de la innovación y de su impacto en la sociedad, porque, como decía mi presentadora antes, se trata de tener una innovación responsable que genere calidad de vida y que genere confianza en el futuro. Y para ello no queda más remedio que empezar a pensarse también, no como un ecosistema cerrado, que mira nuestras cosas dentro de cada una de nuestras industrias, sino, y aquí les contesto, ustedes son parte del sector empresarial de esta comunidad autónoma, tenemos una responsabilidad en el que la opinión pública tenga confianza en lo que estamos haciendo. Porque sin esa confianza en lo que estamos haciendo, las cosas no van a funcionar. Como son también elementos muy intangibles, son difíciles de tangibilizar, porque ¿cómo se mide la confianza? Yo no lo sé, ahí están las encuestas. Lo que sí creo que podemos decir entre todos y todas es que si somos capaces de mostrar lo que estamos haciendo, si somos capaces de construir una narrativa con esperanza sobre el futuro, en este caso de la región de Cantabria, y con esperanza sobre el futuro de nuestro país, las cosas van a ir a mejor. Las cosas van a ir mejor, van a ir bien, porque tenemos los elementos, y esto es lo que decía en la entrevista en el Diario Montañés este fin de semana, tenemos los elementos, tienen los elementos para dar ese salto cualitativo. Tienen los elementos para dar ese salto cualitativo. En el Parque Tecnológico, tiene la Universidad de Cantabria. Yo creo que hay más que elementos. Sodercan está realmente poniendo toda la carne en el asador para que haya una nueva generación de empresas innovadoras en Cantabria. Tienen el apoyo del CEETI y toda la Administración General del Estado para ponerlo en marcha, que está el Gobierno que lo sabe perfectamente. Tenemos las condiciones para dar ese salto cualitativo y para ponernos en un nuevo rumbo, mirando con esperanza al futuro y mirando con determinación para solventar los retos que tenemos por delante. Y en ese camino, sin duda, como les decía, van a encontrar en el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación a un humilde pero leal aliado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Si le parece, vamos directamente con las preguntas. ¿Cómo hacemos? ¿De una en una? O... Sí, se las voy haciendo, les voy alternando las que han hecho los invitados con las que le haga yo y las vamos contestando. Usted defiende la innovación con un planteamiento amplio que abarca muchos ámbitos, el tecnológico y el económico, por supuesto, pero también el organizativo, el social, el cultural. ¿Cree que es importante esta visión, digamos, holística, ¿no?, de la innovación? ¿O por qué? Gracias. Es absolutamente esencial. Tenemos datos que así lo corroboran. Y esto es una cosa que también, bueno, no le voy a dar ningún... Si aquí hay empresarios, y tengo que sí, hay muchos empresarios, pues no les voy a contar nada nuevo. Pero el dato está ahí, o sea, tenemos la evidencia, ¿no? El IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, todos los años hace un informe sobre la mejoría de la productividad en nuestro país. Yo recomiendo muchísimos informes, de hecho, además lo dirige Matilde Mas, que es una de las catedráticas de economía más importantes de nuestro país. Entonces, hacen todos los años un análisis sobre esto, ¿no? Y entonces han descubierto una cosa que me parece, ostras, pues también muy chocante. Antes hablaba de que, oye, la financiación no lo es todo, ¿no? Pero es que dice, bueno, la adquisición de tecnología no lo es todo. La adquisición de tecnología por sí misma no mejora la productividad. Ostras. Si yo compro ordenadores nuevos o instalo ChatGPT en mi sistema, en mi empresa, y voy a mirar la productividad y no ha mejorado. ¿Cómo es posible esto? Porque solo mejora si esto viene acompañado por formación del capital humano, con mejoras organizativas, con mejora del capital gerencial, con elementos que tienen que ver con el diseño, con todos esos intangibles. Y ahí España tiene un problema, que es que no nos creemos lo de los intangibles.
España es uno de los países que menos invierte en intangibles de la Unión Europea. Y es muy sorprendente, pero es así. A nosotros nos gustan las cosas que se toquen. Venga, las cosas, la chicha, las cosas buenas, que se puedan tocar. El hardware, nos gusta el hardware. Ya el software incluso un poco irregular, pero cuando estamos hablando de confianza, estamos hablando de generar lazos de comunicación dentro de las empresas, cuando estamos hablando de nuevos modelos organizativos basados no en la verticalidad, sino en el trabajo en equipo, en la autonomía de los equipos, etcétera, venga, no lo creemos. No lo creemos, vamos a ser sinceros, no lo creemos. Hay empresas que sí, que tienen tal, pero no, en general no nos lo creemos. Si somos líderes de nuestras empresas, nos gusta que nos hagan caso. Eso es así. No somos muy de la autonomía en nuestro país. No somos mucho de generar de ese empoderamiento de los trabajadores. Y eso es esencial si queremos construir sociedades tecnológicas y sociedades avanzadas e innovadoras. Por lo tanto, y además es un drama, porque es lo más difícil de trabajar en nuestro país, porque son los elementos que tienen que ver con la cultura organizativa. Somos un país muy vertical, somos un país donde nos gusta mucho el orden y mando, donde nos gusta que las cosas estén ordenadas, donde tenemos muchísimo respeto a la autoridad. Todos esos elementos dificultan la innovación, porque no se trata de tecnología, los datos están ahí, la tecnología en sí misma no añade productividad, necesita de todos esos elementos que además están medidos y así lo muestra la evidencia. ¿En qué sectores, si es posible determinarlos, es la innovación más crucial? Bueno, tenemos tres... muy buena pregunta. Tenemos, podríamos decir, tres tipos de sectores. Tenemos un sector que es el propio productor de tecnologías de tecnología. En ese España no está particularmente bien situada. No somos un gran país productor de tecnología. Probablemente donde más tecnología producimos es tecnologías farmacéuticas, sí que estamos muy fuertes, tecnologías de automoción, que no es una tecnología intermedia. Un coche hoy tiene más tecnología que el Apolo 13. Un coche tiene muchísima tecnología, no es un ordenador con ruedas, no es tecnología intermedia, pero en automoción y en farmacia probablemente sabemos donde somos más productores de tecnología. Son sectores, pero son relativamente pequeños en nuestro país. El sector de automoción no, pero en términos globales el resto sí. Luego tenemos sectores que son intensivos en tecnología, que es otra cosa, que son aquellos que no producen tecnología, pero que sí que absorben mucha tecnología. Y ahí hay un ejemplo que es una frase que puede parecer una estupidez, pero que una butad, pero que... Pues estamos en Cantabria, estoy justo al otro lado de la península, pero en Murcia pues la gente le gusta mucho oírla, que es que un tomate de la huerta murciana tiene más tecnología que un iPhone. Y no es mía la frase. Pero, ostras, tiene su punto, porque allá hay biotecnología, allá hay riego, allá hay cadena logística, etcétera. Esos son sectores intensivos en tecnología, ¿no? Y tenemos un sector que es bajo en tecnología, lo decían en la entrevista al sectores que son bajos en tecnología, por muchos de los servicios de proximidad. O sea, pues un bar no es muy difícil robotizar un bar, ¿no? Se pueden poner algunas cosas, ¿no? Que nos queda un poco raro, ¿no? Tenemos que pagar por la máquina, ¿no? O una peluquería no se puede robotizar. No sé cuántos de ustedes se fiarían de un robot que le cortara el pelo. Vamos, yo creo que muy pocos de los que estamos aquí. Lo que sabemos, y esto es muy interesante porque nos da una esperanza como país, es que lo que marca el éxito de la productividad de un país no es tener un sector productor de tecnología muy grande o muy pequeño. Lo que marca el éxito de un país es cómo se aplican las tecnologías en los otros sectores. Es decir, no es tanto que fabriquemos robots, que los fabricamos, sino cómo metemos robots en nuestro sistema, cómo adoptamos esas tecnologías. Y eso significa que tenemos una oportunidad, porque lo voy a poner un ejemplo muy claro, y esto de alguna manera me gustaría que lo mantuvieran en su cabeza porque a mí me parece relevante. Ahora nos dicen, hostia, es que, ostras, ahora toda la inteligencia artificial está generada, ¿no?, por 3 empresas americanas y entonces pues eso nos está el liderazgo y no nos dejan actuar y no sé cuántas están, ¿no? Pues todo lo que estamos viendo. Lo que nos dice la evidencia es que lo importante no es de dónde son esas empresas, sino cómo las vamos a usar nosotros. De la misma manera que la tecnología cloud, que aquí seguramente habrá muchísimas empresas que utilicen tecnologías cloud, pues
probablemente lo hagan con proveedores americanos. El principal proveedor de tecnología cloud en el mundo es Amazon Web Service, y ahí está. Y lo importante no es si Amazon es norteamericano o no, es lo que nosotros hacemos con esa tecnología. Entonces, lo importante es cómo vamos a adoptar esas tecnologías en aquellos sectores en que se pueden adoptar. Fundamentalmente son los sectores industriales, lógicamente, y los servicios avanzados. Y yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Entonces, por contestar un poco la pregunta, no se trata solo de tener sectores productores de tecnología, sino que aquellos sectores que son intensivos en tecnología se adapten bien a las nuevas tecnologías que están llegando. ¿Tienen nuestras empresas interiorizada la innovación en su quehacer habitual? ¿Se innova cuando no se tiene más remedio? Bueno, yo creo que hay dos tipos hay varios tipos, ¿no? Hay empresas que nacen con la vocación de ser innovadoras, las startups. Estas están creciendo en nuestro país. Hoy tenemos un sector de startups muy potente, es el quinto o el sexto ecosistema de startups más importante de Europa, creciendo y muy activamente, como decíamos antes. Tenemos otro sector de empresas que son innovadoras sistemáticas, que ese es relativamente pequeño, este es el desafío. Tenemos muy pocas innovadoras sistemáticas que tienen un proceso de innovación abierto de manera sistemática y activo, y tenemos empresas que son innovadoras oportunistas. Le voy a dar un detalle que a mí me llama la atención. ¿No? Saben que en el CEDETI lo que hacemos fundamentalmente es dar créditos. No damos subvenciones, pero lo que hacemos fundamentalmente es dar créditos a la I+D, con créditos muy favorables, con una parte que no se devuelve, etcétera, ¿no? El récord de peticiones de créditos para el CEDETI se dio durante la pandemia. Dices, ostras, de repente en la pandemia todo el mundo quiso innovar. O fue una decisión oportunista, en el sentido, no lo digo en plan negativo, es decir, oye, es que no me queda otra que ponernos a innovar, ¿no? Y yo creo que entre esos tres sectores lo que intentaríamos, el desafío importante es pasar a estas empresas que lo hacen de una manera puntual, oportunista, si lo quieres llamar así, te voy a innovar porque ha salido esta línea de financiación, entonces a ver qué se me ocurre. Me parece completamente legítimo, no es la mejor manera de hacerlo, pero me parece completamente legítimo. El desafío es que esas empresas empiecen a hacerlo de manera continuada. Y eso implica una mentalidad, un cambio de mentalidad y un cambio de cultura y un cambio de responsabilidad y de liderazgo dentro de los liderazgos empresariales. Es decir, no innovo porque haya una subvención, sino que innovo porque creo que es bueno para la empresa y es bueno para el equipo y es bueno para el futuro de la empresa, y entonces ahí es donde van a empezar a entrar las financiaciones. Miguel Ángel Cuerno, de la Federación de Comercio, pregunta: ¿por qué no una plataforma única y gratuita como en otros países europeos? ¿Cuál es la opinión del CEDETI? ¿Han ganado los grandes ante las pymes? Bueno, vamos a empezar por la segunda parte. ¿Han ganado los grandes ante las pymes? En materia de I+D sí, porque las grandes tienen líneas de investigación y de I+D que las pymes, la mayoría de las pymes no tienen. Entonces, en términos cualitativos, o sea, en términos cuantitativos, no. El 70% de la financiación de nuestro país, el 70% de la financiación que ofrece el CEDETI termina en pymes y el 30% termina en medianas y grandes empresas, ¿no? Pero claro, las medianas y grandes empresas ya tienen la masa crítica suficiente como para hacer proyectos de manera continuada. Y eso tenemos que reconocer que es así. El objetivo que es que las pymes, que ahora mismo, como decía antes, están innovando de una manera pues, con más discontinuidad, más fragmentado, más de un proyecto y luego pues ya veremos dentro de 2 años, porque no me da la financiación, porque no lo veo claro. La idea es que estas empresas empiecen a hacerlo también de manera continuada. Y en términos de una plataforma única para todas las ayudas y para todos los apoyos, yo estoy totalmente de acuerdo, y si se dan los miembros para hacerlo, el CEDETI la va a apoyar y vamos a aportar a ello, ¿no? Ya existen algunas cosas, ¿eh? Bueno, si uno, por ejemplo, para emprendedores, si uno entra en España Nación Emprendedora, pues ahí están todas las ayudas puestas, ¿no? Pero me parece buena idea, se podría hacer. Hay que alinear muchos astros, desde luego. Por parte del CEDETI no habrá ningún problema en apoyar esa idea. Usted es firme partidario de las estrategias a largo plazo. ¿Cómo animaría a las empresas a introducir la innovación en estos planteamientos que no sean de hoy para mañana, solo que haya una continuidad y una acumulación de resultados? Bueno, yo creo que bien, tiene mucho que ver con lo que he contado antes, ¿no? Yo creo que una empresa no puede trabajar a largo plazo
si no sabe cuál es el horizonte a largo plazo, ¿no? Entonces, desde el CEDETI lo que estamos intentando hacer es precisamente dotar de ese largo plazo. Decir, oye, no planifiques de hoy para mañana. Yo sé que para una pyme esto es muy difícil. Yo he sido empresario también, yo he tenido una empresa y vamos, sigue funcionando afortunadamente. Después de 25 años, este año hace 25 años que se creó, que son 25 ejercicios y 25 cierres. Y cuando se cierra, pues estás pensando en el siguiente. No estás pensando, yo nunca pensé en el año 2030 cuando estaba en mi empresa, estaba pensando en cerrar el próximo ejercicio y en ver si podía salvar y terminar en números negros, ¿no? Eso es muy difícil de cambiar. Pero si ofrecemos un marco y una guía y decimos, ostras, si usted quiere hacer innovación, no lo piense para el año que viene. Piense que en los próximos 3 o 4 años estas son las opciones que va a tener abiertas, son previsibles, son seguras, van a salir y las va a poder utilizar. Yo creo que eso da confianza al sector empresarial en que puede planificar al menos a medio plazo. El país no lo vamos a salvar si solo pensamos en las próximas elecciones y en los próximos resultados trimestrales. Necesitamos tener un poquito más de visión. Y esto tanto para el sector público, por eso es muy importante hacer programaciones a largo plazo, compartidas, consensuadas, etcétera. Y para las empresas, sabiendo que tienen los incentivos como para poder avanzar en esa dirección, digamos, en ese sentido a largo plazo. Los acontecimientos geopolíticos, por todos conocidos, han obligado a incrementar en el entorno europeo las inversiones en defensa. Es una ocasión para el desarrollo de la industria vinculada, de metal, componentes, aeronáutica, software, también para la innovación. Sin duda. Y el Plan de Desarrollo Tecnológico Industrial de la Defensa que ha presentado el presidente Sánchez y el Gobierno de España avanza en esa dirección. O sea, solamente les quiero señalar que estuve la semana pasada en FEINDEF, en la Feria Internacional de Industria de la Defensa y de la Seguridad, que se tiene en Madrid, una feria tremenda, donde había mucha actividad, muchas expectativas, y creo que ahí podemos dar un salto cualitativo importante, ¿no? Ahí señalaría que, aparte de que es una oportunidad para las industrias, es una oportunidad para el empleo y es una oportunidad para el territorio, porque además se quiere territorializar mucho las inversiones. Es una oportunidad para la innovación. No es baladí que dentro de los 10.400 millones de euros que se han aprobado, ¿no?, en el Plan de Desarrollo Tecnológico e Industrial de la Defensa, el CEDETI vaya a gestionar 500. Nosotros vamos a tener 500 millones para financiar I+D de tecnologías duales, punteras, disruptivas, que estén en la frontera del conocimiento, intentando generar capacidades tecnológicas propias en un sector donde la tecnología es absolutamente esencial. O sea, no sé si saben que la soberanía estratégica de un país no se define en buena medida en la tecnología militar que usa. Pues si Estados Unidos mañana decide no actualizar el software de los misiles que nos vende, esos misiles no los podemos utilizar ni para hacer mascletas. Es que no se pueden utilizar, no se pueden lanzar. Y eso nos hace ser dependientes tecnológicamente de otras áreas. Lo que queremos es evitar y mitigar esa dependencia. Y teniendo en cuenta que hay tecnologías que hoy no sabemos hacer, vamos a necesitar de nuevo un proyecto a largo plazo de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para que llegue un día, dentro de 5, 10, 8 años, quién sabe, donde los elementos esenciales de nuestras tecnologías de la defensa y la seguridad no dependan de que alguien nos envíe una actualización de software o no nos la envíe, ¿no? A nadie se le oculta que también en la sociedad hay, llamémosle prevenciones, llamémosle prejuicios respecto a la industria armamentística. ¿Eso es un obstáculo para innovar en este sector? Yo señalo aquí dos temas, ¿no? En primer lugar, yo creo que la sociedad española es mucho más madura y mucho más responsable de lo que muchas veces nos podríamos imaginar o nos planteamos en nuestros elementos, ¿no? Si se plantea de manera responsable y se plantea de manera realista, yo creo que hay una inmensa mayoría de la población que va a apoyar que España tenga capacidades tecnológicas propias. Pero hay que explicarle todo, no quedarse ahí con una frase o un tuit o una frase hecha o tal, ¿no? Sino explicarle todo. Y yo tengo mucha confianza en la sociedad española. Yo creo que la sociedad española es capaz de asumir este impacto, porque sabe que nos jugamos mucho. Además, claro,
En España se ve muy poco. En España se ve muy poco, pero es que hay países como Finlandia, como Polonia, como tal, que es que tienen un bosque y detrás está Rusia, ¿no? Ahí lo ven más claro que nosotros, ¿no? Ahí lo tienen más claro que nosotros. Pero yo creo que España, yo confío en la sociedad española que lo puede hacer. Y en segundo lugar, hay otro elemento muy importante también, que tenemos que entender que la financiación, hoy en día la financiación de la industria de defensa y de la industria de seguridad no solamente tiene que ver con defensa y con seguridad, es que una gran parte de las tecnologías que tenemos en nuestros teléfonos móviles fueron financiadas por la industria de la defensa. Las pantallas táctiles que utilizamos fueron financiadas por DARPA, que es la agencia norteamericana de defensa, ¿no? Por lo tanto, el uso dual de esas tecnologías nos va a preocupar mucho y va a ser uno de los elementos que vamos a poder activar. Creo que tenemos una oportunidad de dar un salto tecnológico importante. También hay una prevención social, digamos, bastante fuerte respecto a determinados modos de energía, ¿no? La energía, es obvio que hay una demanda creciente y una necesidad de hacer una transición hacia energías limpias, pero pues los aerogeneradores son cuestionados en ocasiones, la nuclear no es muy bienvenida, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la transición energética no tenga tantos obstáculos, ¿no? Es una también muy buena pregunta, muy complicada de contestar, ¿no? Yo creo que hay diferentes actores o diferentes factores ahí, ¿no? Hay un factor tecnológico, hay un factor social y un factor económico, voy a decir solamente algunos, ¿no? Factor tecnológico es: ¿tenemos ahora mismo las tecnologías suficientes como para generar esa transición ecológica o esa transición energética? Factor social: ¿esas tecnologías son aceptadas por la sociedad o decimos que sí a todas, pero no en mi patio trasero? Y ahí me refiero a todas, ¿no? Me refiero a que sí, eólicas sí, pero no en mis montes, que mis montes son muy bonitos, ¿no? O nucleares sí, pero mejor en Vandellós y no en Reynosa, no sé, por decir algo. Bueno, pues esa aceptación social también tiene que ver con eso, ¿no? Y el tercer elemento es lo económico, que ¿son rentables? Pueden llegar a ser rentables, porque hay tecnologías que a lo mejor ya no son rentables comparadas con otras, ¿no? Y esos son los tres elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que estamos viendo desde el CEETI en cuanto a esto, ¿no? Lo que estamos viendo en cuanto a esto en el CEETI es que estamos invirtiendo mucho en tecnologías renovables, en tecnologías verdes, hidrógeno, eólica, fotovoltaica, etcétera, que se hace mucha I+D vinculada a eso. También se hace mucha I+D vinculada a la gestión de la red. No se crea que eso está olvidado. No, se hace mucha I+D vinculada a la gestión de la red, porque es un elemento esencial, como hemos visto. Pero si no resolvemos los temas de aceptabilidad social y si no resolvemos los temas de rentabilidad económica, digamos, la tecnología puede llegar hasta donde puede llegar. Y el CEETI puede llegar, digamos, lo que hacemos en tecnología puede llegar hasta donde puede llegar, ¿no? El resto de los temas, lógicamente, se escapan a mi competencia, forman parte de otros ministerios y líbreme el señor de opinar sobre las competencias de otros ministerios. Hablando de innovación en gestión de la red, ¿hasta qué punto la caída de suministro del pasado 28 de abril cuestiona determinados aspectos del modelo energético, con gran peso en renovables? ¿Es necesario darle una vuelta al mix, introducir nuevos elementos innovadores en la gestión, introducir nuevos elementos en la generación? Líbreme el señor de dar opinión sobre las competencias de otros ministerios. Pero ahí sí que tengo que decir una cosa, y esto va a sonar un poco oportunista, pero es cierto, lo tenemos así planificado, ya estaba pensado, se puede comprobar, dentro de las subvenciones, ya estaba pensado, es de antes del 28 de abril, pero ya teníamos uno de los retos sobre los que queremos trabajar en el CEETI. Uno de los retos sobre los que queremos trabajar es sobre la seguridad y la, digamos, resiliencia de las infraestructuras críticas. Y de hecho se va a abrir la línea dentro de 15 días, la línea de emisiones, y una de las líneas va a ser seguridad, en la parte de seguridad y resiliencia, y la parte de protección
frente a eventos, etcétera, de infraestructuras críticas. Toda la innovación que se pueda meter ahí, toda la tecnología que se pueda meter ahí está bien y yo creo que la vamos a apoyar. Sobre el resto, como decía, pues aprecio mucho el puesto, me gusta mucho y no quiero seguir en él mucho tiempo y no voy a dar opinión sobre lo que hacen otros ministerios. En su obra El futuro de la prosperidad propone una visión optimista del recorrido de nuestras sociedades hacia el porvenir y defiende un nuevo modelo basado en la triple transición, la económica, la digital, la medioambiental. ¿Cómo encajan las tres transiciones, ¿no? ¿Y qué aporta el organismo que usted dirige en este sentido? Bueno, yo creo que el CETI es un lugar privilegiado para observar estas tres transiciones, ¿no? Porque, como decíamos antes, no se trata solamente de la tecnología, sino quién la hace, las personas, o sea, quién innova. Quien innova son las personas, son las organizaciones, son las empresas. Y por lo tanto ahí está también esa transición, no solamente la digital y la tecnológica, sino también está la social, ¿no? Y en qué contexto se hace, y con qué herramientas lo hacemos y con qué políticas públicas, ¿no? Ahí está la transición económica, ¿no? Hacia un modelo económico del que hablaba al principio, que hemos pasado de la austeridad a un modelo pues, más inversor, más de Estado emprendedor, ¿no? Y yo creo que esos tres principios, a mi modo de ver, claro, esto es siempre discutible, pero creo que es lo que yo creo y es lo que estamos intentando aplicar en el CETI, muestran un camino para tener esperanza en el futuro, para recuperar la confianza en el futuro. Nos cuesta mucho imaginar nuestro futuro. Nos cuesta mucho y la mayoría de las veces que lo imaginamos peor que el presente. A mí me revela cuando digo esto de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Digo, coño, dejarles elegir a ellos. Que tengan la capacidad de elegir, que tengan las opciones para construir un futuro en el cual esto no sea verdad. Es que los estamos condenando de antemano. Y es que me revela ese tipo de expresiones y voy a estar siempre en contra y desde luego desde CETI vamos a hacer todo lo posible para que no sea así. Es también coautor del Manifiesto por una izquierda digital. ¿La digitalización es también una cuestión de izquierdas o derechas? La digitalización no, las instituciones sí. No es lo mismo el modelo de revolución digital que está planteando Estados Unidos, que está basado solamente en los mercados y en la rentabilidad. No es lo mismo el modelo chino, que está basado en dar poder al Partido Comunista Chino. Y no es lo mismo el modelo europeo, que está basado en los derechos digitales y en los derechos sociales. Y, desde luego, creo que no son modelos equivalentes. La tecnología del microchip a lo mejor es el mismo. Pero las instituciones que acompañan ese microchip, las instituciones que activan ese microchip, son muy diferentes en Estados Unidos, en China y en Europa. Yo, lógicamente, defiendo el modelo europeo, que es el modelo de un Estado social y democrático de derecho, también en lo digital. ¿Qué opina de la tendencia que propugna el decrecimiento? Bueno, yo creo que a fecha de hoy tenemos un desafío importante, que es proporcionar prosperidad a nuestras sociedades y un futuro a nuestras sociedades sin terminar de castigar los recursos naturales y sin terminar de castigar y de acabar con los recursos, digamos, y con el entorno, con el medio ambiente y con el cambio climático, etcétera, ¿no? Y ese desafío a mí me hace pensar que hoy el 99% de los que estamos en esta sala, no sé si habría un 1% que no, si tuviera que elegir entre crecer al máximo destrozando el Valle del Pas, por ejemplo, o crecer un poco menos y mantener el Valle del Pas en buenas condiciones para el futuro, la mayoría de las personas razonables elegiría la segunda opción. Desde ese punto de vista, significa que el crecimiento económico a toda costa ha dejado de ser un objetivo deseable. Y por lo tanto lo mediatizamos o lo mitigamos o lo orientamos con otras medidas, ¿no? Impacto social, impacto ambiental, impacto en la prosperidad, etc. Y esto me lleva a pensar que el debate sobre el decrecimiento
está un poco viciado, porque no se trata de crecimiento económico a toda costa o de crecimiento económico a toda costa, sino se trata de en qué sociedad vamos a vivir, cuál es la prosperidad que queremos compartir ahora y para el futuro, ¿no? Y eso implicará seguramente crecimiento económico en términos de números, ¿no? En términos de cifras. Pero el desafío es que lo tenemos que hacer reduciendo nuestro impacto ambiental, ¿no? Y yo creo que ahí la innovación de nuevo juega un papel muy importante. Nosotros tenemos un montón de proyectos de economía circular, por supuesto, de energías verdes, de reciclaje, que genera prosperidad y reduce el impacto económico. Y por lo tanto yo creo que esa es la línea por la que tenemos que avanzar. No, al crecimiento en todo caso, ¿no? Crecimiento, pero no a toda costa. Correcto. Sobre la incidencia de la reducción de la jornada laboral en la productividad, hay una pregunta que dice, con todos los retos que dice que tiene España, ¿es una buena decisión reducir la jornada de trabajo? Me remito a mi anterior pregunta, líbreme el señor de dar la opinión sobre competencia de otros ministerios. He dicho de otra forma, ¿qué puede aportar la innovación a hacer viable la reducción de la jornada de trabajo? Muchísimo, muchísimo. Eso sí que lo puedo contestar. Ahí estoy. Podemos aportar muchísimo, claro. Vamos a ver, la jornada laboral en nuestro país, yo creo que se lleva sin reducirse oficialmente 40 años, aproximadamente 40 y algunos, ¿no? Pues yo creo que la última reducción a 40 horas semanales fue en el 82 o por ahí, ¿no? En el 82, ¿no? Se estableció el límite. 43 años. Vale, ahí se estableció el límite. En el 82, 43 años. En estos 43 años la economía española se ha multiplicado por 10. La productividad ha crecido muchísimo, ¿no? Yo creo que la innovación y la tecnología pueden mejorar la productividad de las empresas, y creo que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y que la sostenibilidad social de esa productividad o de esa innovación se puede justificar muy bien si esa productividad se reparte de manera justa entre el capital y el trabajo. ¿Qué significa esto? Que si logramos que los incrementos de productividad que están teniendo sirvan para que la gente viva un poco mejor, va a ser más fácil sostenerlos en el tiempo. Si no sirven para eso, a la mayoría de la opinión pública le va a dar un poco igual que hagamos gran tecnología, si no tiene un impacto en su vida, ¿no? Por tanto, sí creo que la tecnología puede ayudar a que la reducción de la jornada de trabajo sea positiva en términos de productividad y en términos de bienestar. El centro que usted dirige también respalda a las empresas españolas en materia de internacionalización. ¿Es una asignatura aprobada por fin de la empresa española, la internacionalización? Sin ningún género de dudas, sí. Estamos exportando más que nunca y tenemos un sector internacionalizado y exportador muy potente y muy competitivo. Yo la verdad es que yo creo que es uno de los grandes logros de las últimas década y media. O sea, la única gran cosa buena que nos ha pasado desde la crisis del 2008, dos cosas han pasado buenas desde la crisis del 2008. No hay mal que por bien no venga. Ojalá hubiéramos aprendido la lección de otra manera. La primera es nuestro saldo exterior. Somos más competitivos a nivel internacional. Nuestras empresas exportan más. Eso está muy bien. Y eso se hizo, entre otras cosas, porque había empresas que o exportaban o cerraban en el año 2012, 2013. Quiero decir que ahí, en fin, una forma de incentivar la internacionalización un poco dolorosa, pero se consiguió. Sí, por lo tanto, esto no es de los últimos 4 años, esto viene de la crisis de los últimos 15 años. Todo este cambio del sector exportador. Y el segundo factor que me parece muy relevante señalar es que se ha revalorizado la FP. La FP antes de la crisis del 2008 era una cosa un poco, ¿no? Como que no, como de segunda, ¿no? Hoy no. Hoy la mayoría de los que estamos en esta sala sabemos del valor de una buena formación profesional y lo cotizados que están los trabajadores que vienen de la formación profesional con buenas cualificaciones, ¿no? Esto no pasaba en nuestro país. Son dos saltos muy esperanzadores para el país que podemos construir. Afirma usted que Cantabria dispone de todos los elementos para dar el salto cualitativo. Su parque científico, sus universidades, sus instalaciones científicas, instituciones como Sodercan.
¿Qué resorte falta para que Cantabria dé ese paso que le ponga en órbita innovadora, digamos? Bueno, yo creo que al final los economistas decimos mucho que tú puedes llevar un caballo a un abrevadero, pero no lo puedes obligar a beber. Es decir, yo puedo poner todos los medios para que se produzca un salto en innovación empresarial, pero la decisión última depende de los empresarios y de las empresarias. Y yo creo que ahí es donde tenemos que dar el último empujón. Hay herramientas, hay líneas de financiación. Yo creo que hay más financiación que nunca, ahora mismo, también en Cantabria. Hay visión, hay trabajo compartido, que esto es otra cosa que me gustaría señalar. Es que el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España trabajamos conjuntamente en materia de innovación. Es que estamos todos los días, no todos los días, pero muchas veces hablando, vamos. Y hablamos y nos ponemos en marcha y vemos y cómo apoyamos unos y otros y todo. O sea, hay alineación, hay herramientas, hay más financiación que nunca, hay infraestructura, porque tienen centros tecnológicos, está el parque científico, la Universidad de Cantabria que también genera conocimiento. Se dan todos los elementos, lo que necesitamos es ese paso adelante, esa vocación de confianza en el futuro que pueda hacer que las empresas cántabras den ese salto hacia adelante, porque yo casi diría que desde luego la vocación y las ganas de contribuir y de apoyar, tanto por parte del Gobierno de España, yo ahora me arrogo aquí las competencias de Sodercan, pero bueno, lo hago entiendo que con el beneplácito de su dirección, creo que estamos en condiciones de dar el mejor apoyo que se ha dado en la historia, ahora mismo. Entonces no desaprovechen esa oportunidad. ¿Qué les diría directamente a los empresarios? Eso. No desaprovechen esa oportunidad porque estamos en el mejor momento para iniciar procesos de innovación. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias al ponente por habernos traído la innovación a pie de empresa. Gracias también por venir a explicarlo aquí a las regiones, que entiendo que es uno de sus objetivos, ¿no? Que la innovación se cueza y se guise en el ámbito regional. Muchas gracias a ustedes por su atención y por sus preguntas. Espero que hayan sido adecuadamente contestadas. Muchas gracias a los patrocinadores que apoyan los foros económicos, Unicaja y el Gobierno de Cantabria, la colaboración de DP Gullón y Nero Hermanos, en la sede habitual del Hotel Bahía. El próximo ponente será el miércoles 18 de junio, Domingo Mirón, expresidente de Accenture y CEO del grupo educativo UAX. Que tengan buen día y nos vemos cuando quieran. Gracias.